Primero que nada, yo pronuncio tu nombre Clay, ¿es correcto? Sí, está bien. Clay está perfecto. Pues yo soy Edwin Bento. Bienvenida a una serie de entrevistas que yo he llamado Reeducando a Edwin después de los 40, ya casi para los 50, como te decía hace poco, en el que básicamente yo me he dado a la tarea de, he decidido aprender de las personas que tengo más cerca y que veo que están en un proceso de, no sé cómo llamarlo, quiero llamarlo respetuosamente como más consciente, en un proceso interesado en lo que uno es, en lo que soy, en cómo funciona la mente, que de esto va mucho de lo que vamos a hablar seguramente, etcétera, etcétera, ¿no? De esto va esta conversación, así que primero que nada, muchísimas gracias por decir que sí y me gustaría que te presentaras. Bueno, mi nombre de nacimiento es Clairene, Clairene Yongo. Soy mamá de dos niños pequeños. Tengo una vida bastante normal, digamos, mundana. Tengo un trabajo de lunes a viernes, trabajo de oficina. Digamos que estoy tratando de emparejar, de equiparar, de equilibrar esa vida mundana con una vida, digamos, para mí más interesante. Sí, sí. Mamá, casada, una familia, una vida Ok. sencilla. Um, Te invité a tener esta conversación porque vi un par de vídeos y un post que pusiste en Instagram en el que hablabas específicamente sobre la sombra. La primera pregunta sería precisamente, ¿por qué te interesaste en ese tema? ¿Cómo llegaste a ese tema? ¿Por qué te interesaste en la sombra? Bueno, para como hilar un poquito la historia, digamos, desde el inicio hasta el punto en el que llegué al tema de la sombra. Básicamente hace 3, 4 años que comenzó una necesidad, como una sensación de vacío interno, ¿no? Que era como, bueno, ¿de dónde viene esto? Porque si mi vida se ve bien, en perspectiva, todo está bien, tengo salud, mi familia, no sé qué, todo, porque yo no me siento plena, o sea, porque yo no siento esa plenitud que, que para otros podría parecer está todo servido, ¿no? Y en esa necesidad de sentirme llena o de llenar ese vacío interno, comencé a usar, a estudiar, a conocer técnicas de autoindagación, autodescubrimiento, la meditación, y poco a poco he ido estudiando, aprendiendo. eh, Decidí comenzar a estudiar más formalmente el tema, la parte de la psicología, pero no desde un ángulo clínico ni terapéutico, sino más como aficionada, amateur. Cómo funciona. Obviamente es desde un ángulo bastante holístico, pero es más desde el comportamiento humano como tal, desde la psicología. Y eso me llevó a la sombra. Lo primero que deberíamos de buscar, o debería buscar cualquier persona que se interesa mínimamente en mejorar cualquier proceso, cualquier situación en tu vida, o a lo primero a lo que vas a llegar es a entender cómo funcionas como persona, ¿no? Y cómo funcionas en relación a cómo funciona tu cerebro, cómo funcionan tus emociones, cómo están unidas estos dos sistemas y cómo te posicionas ante ello. Así que me parece interesante lo que estás contando ahorita. Creo que es un proceso normal. Cada quien encuentra un camino diferente, siempre. Es interesante cómo hablo con diferentes personas y cada quien encontró un camino en búsqueda de esa claridad. Algunos incluso lo consiguen a través de la cocina, algunos lo consiguen a través de un deporte, algunos lo consiguen a través del sentido de la familia, algunos lo consiguen a través del sentido del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos lo consiguen a través de una falta o de alguna shock emocional, algún fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, creo que es normal y me alegro que me estés contando esto. ¿Qué es para ti la sombra? ¿Cómo la defines? ¿Cómo la conociste? Porque la sombra es, o se puede, digamos, interpretar como la otra mitad de nosotros.
a fin de ser seres completos, ¿no? Y ser seres integrales, que tenemos que integrar, digamos, las dualidades, ¿no? Entonces, lo bueno y lo malo, lo dulce y lo salado, lo caliente y lo frío. Y la sombra se encarga de guardar, o digamos, en las sombras es donde guardamos las partes que como niños no fueron bien recibidas o no fueron aceptadas por nuestro entorno. Entonces, si en mi casa no estaba bien visto hablar muy alto, yo eso lo llevo, lo mando a la sombra, sin darme cuenta, ¿no? Es como, bueno, si cada vez que yo hablo muy duro, a mí mi papá me regaña, mi mamá me dice que no, o mi abuela me mira mal, y eso como niño lo interpretas como, esto está poniendo en riesgo mi lugar en el clan, yo automáticamente, sin darme cuenta, claro, eso es un comportamiento que se va a reformar. Eso lo arrastramos durante toda nuestra vida, y no te das cuenta porque, claro, lo mandaste a la sombra. Entonces tú llega un momento en que ya tú eso no, conscientemente, no lo ves. Entonces es interesante el tema de la sombra porque todos tenemos una sombra. Todos tenemos partes de nosotros que rechazamos y las mandamos allá. La sombra no es mala, es simplemente una parte de nosotros que rechazamos o que abandonamos. Y lo importante es integrarla porque, pues sí, evidentemente, siguiendo con el ejemplo, habrá situaciones en las que tienes que mantener un tono de voz adecuado, pero hay otras en las que necesitas alzar tu voz para contar tu punto de vista de las cosas, para que se te escuche mejor, para que te tomen en cuenta, y está bien, no tiene nada de malo. Entonces, Porque la sombra es una manera de llamarla, ¿no? Como sí. sé que diferentes libros, diferentes personalidades lo pueden llamar diferente, pero al fin y al cabo creo que estamos hablando de, y te lo Psicología le preguntaba, llaman la sombra. que estamos hablando de lo que otras personas llaman las programaciones del inconsciente, esas cosas que quedan grabadas allí, ¿no? Y yo pensaba en la sombra cuando tú lo explicabas durante el vídeo, creo que te lo escribí, y yo me imaginaba como todos tenemos una y de hecho siempre nos sigue, aunque a veces no nos demos cuenta, ¿no? De reacciones automáticas. Es decir, son cosas que tienes, son maneras de ser, son formas, son, llamémoslo, o como podemos llamar, que incluso que por eso se disparan, porque están de alguna manera oculta ahí en la sombra y se disparan en ciertos momentos en el que tú te ves secuestrado, digamos, mentalmente y solo reaccionas de esa manera y a veces después que pasa no sabes y por qué, de dónde viene esa reacción, ¿no? ¿Por qué reaccioné así, ¿no? Claro, bueno, la sombra forma parte del inconsciente, no es la totalidad del inconsciente. Hay comportamientos que hacemos tenemos o de manera inconsciente, pero no necesariamente forman parte de la sombra, ¿no? Okay. Y sí, son reacciones, la sombra, digamos, es muy escurridiza, entonces ella solo pretende, eh, una vez más, integrarnos, que seamos seres completos, por eso ella siempre, digamos, busca la manera, las formas más escurridizas de salir a la luz. Y por eso es que reaccionamos y no sabemos por qué, o nos disgusta algo muchísimo y no, pero ¿por qué esa persona me desagrada tanto? Pero es que tiene algo que yo no sé qué es, pero es que, y tú dices, pero es que no, ni siquiera sé qué es lo que me molesta, pero ahí está tu sombra tratando de decirte algo, ¿no? Y sí, forma parte del inconsciente, pero no es la totalidad del inconsciente, forma parte del inconsciente. Lo podemos relacionar mucho esa sombra con cosas que sobre todo se dieron en la niñez y que sí, se quedaron en una cápsula y están allí presentes. Y por eso me da curiosidad que muchas veces hablamos de que la forma de, y aquí luego viene mi pregunta, que la forma de cuidar o de trabajar esa sombra es cuidándola, ¿no? Es como amándola, ¿no? Es Es como... percibiéndola y observándola y diciendo, ok, siempre es la autoindagación. Por ejemplo, y es importante, la sombra no solamente alberga, digamos, lo que no nos gusta o lo que nos molesta de los demás. En la sombra también tenemos lo que admiramos de otra persona. Es decir, lo que tú admiras o rechazas de otra persona es lo que tú no te permites ser. Y lo ves reflejado en otra persona porque inconscientemente lo reconoces en ti. O sea, digo inconscientemente porque lo reconoces en ti, pero no eres capaz de verlo
de forma consciente. Entonces, por eso repito, la sombra no es mala, la sombra simplemente guarda pedacitos de nosotros que no hemos sido capaces de integrar y demostrar al mundo como parte de nosotros. Y la forma más fácil, creo yo, de integrar la sombra es precisamente eso, observando qué es lo que yo estoy viendo en el otro que me molesta, que me genera incomodidad o que precisamente admiro. ¿Sabes? Que tiene una facilidad de palabra o tiene un carisma o esa persona tiene como una chispa y tiene no sé, todo eso que tú estás viendo en esa persona que te parece, digamos, admirable, ya lo tienes dentro de ti. Eso es lo que no has sido capaz de integrarlo. O sea, cuando haces el ejercicio te das cuenta que ya sea que lo rechazas en la otra persona o que lo admiras, cuando haces el ejercicio te das cuenta que es algo que tú no te estás permitiendo ser, que no te estás dando el permiso de ejecutar o de mostrarlo. Y por eso se dice que... Ajá. Y interesante, en tu experiencia, por ejemplo, yo me imagino, porque yo traía unos ejemplos que ahora mismo de mí, que a veces vivo, como por ejemplo, reacciones que tengo de rabia que son muy, muy espontáneas y que te digo, pero si este no soy yo, y aparte tengo rabias como hacia las mismas cosas, impulsos de rabia hacia las mismas cosas, ¿no? Claro. Cuando te presentas te encuentras con algo así, que tú ves que se repite en ti, y te incomoda de alguna manera o te llama la atención, bien sea por como dices tú, porque admiras un valor de alguien y que parece que tú no lo tienes, o rechazas algo de otra persona. Entonces, en las dos partes te estás proyectando, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. Pero cuando ocurre eso, ¿qué has aprendido? ¿Qué debemos hacer? ¿Hay una técnica que aprendiste? ¿Qué herramientas puedo usar como para cuando hay esos momentos? Y ya has dicho una, has dicho observarme, ¿no? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, bueno, no sé, estás en el trabajo y tú dices, no, pero es que a mí me molesta que fulanito es muy impuntual. Me molesta que fulanito siempre llega tarde o nunca está a la hora. Entonces hace asociaciones a su manera. Entonces, digamos que cuando haces el ejercicio, claro, eso es muy subjetivo y eso, lo importante es que te haga clic a ti, con tu historia, de acuerdo a tu historia, a tus creencias, a tu manera de ver y de percibir el mundo. Pero siguiendo con el ejemplo, de repente te das cuenta que en realidad no te molesta que fulanito llegue tarde, sino que eso te recuerda las veces que, no sé, que tu papá, por un ejemplo, o tu mamá llegaba tarde a buscarte a la escuela y tú tenías que esperar por ella sola, ¿no? Y todos los niños se iban y tú eras la única que estabas ahí esperando porque tu mamá siempre llegaba tarde. Entonces tú asocias que la llegada tarde de fulanito te perjudica porque, bueno, quizás sí o quizás no, pero es el hecho de realmente hacer el ejercicio de, ok, realmente me afecta que él llegue tarde. De repente dices, no, pues su trabajo no tiene nada que ver conmigo, su horario a mí no me afecta, yo sigo haciendo mis cosas. Pero ¿por qué? ¿Pero qué es lo que me molesta? Y cuando haces el ejercicio, es como, te das cuenta que en realidad estás asociando dos situaciones que no tienen nada que ver, pero que para tu inconsciente se parecen. Estás llegando tarde, esto también, no sé qué, esto me afecta porque... Y, y cuando lo entiendes y te das cuenta que es algo tuyo que estás proyectando en esa persona, la otra persona deja de ser el problema o deja de ser relevante como tal. Y es como, ah, claro, es que esto viene de cuando yo tal, no sé qué, dices, bueno, y de la nada, ya fulanito puede llegar 7 horas más tarde o lo que quiera, y a ti eso ya te resbala, Claro. porque te das cuenta que es tuyo.